Hola, bienvenidos a este espacio sobre coctelería. Hoy les voy a hablar sobre una categoría o sobre un grupo de destilados que, digámoslo así, se ha quedado en el antaño, en la parte de antaño de todo lo que es la coctelería o los destilados, que es el brandy. No siendo más, bienvenidos. Bueno, entonces, el brandy es el nombre genérico que reciben los spirits que son elaborados a partir de un vino que luego este es envejecido por cierto tiempo y que se puede elaborar en cualquier parte del mundo sin restricción. Aunque hay algunos brandys que sí reciben una denominación de origen, como por ejemplo el coñac, muy famoso, el armagnac o el brandy de Jerez. El brandy del Penedes también, por ejemplo. Y muchos se preguntarán, ¿y el pisco? Pues el pisco es pisco. Aunque hay similitudes, también hay muchas diferencias, como que por ejemplo en el caso del pisco, el destilado es elaborado a partir de mostos frescos de diferentes tipos de uvas, que después de la destilación este no es diluido con agua, que tampoco es envejecido. Pero este tema del pisco lo voy a dejar para otro video que luego vamos a conectar con este tema de los brandys. ¿Listo? También existe el término brandy de fruta, que son aguardientes obtenidos por la fermentación de frutas y posteriormente destilados. Estos se nombran como brandy de y el nombre de la fruta, pero esto solamente es para los productos provenientes de Estados Unidos. Para los productos provenientes de la Comunidad Europea es diferente, ya que al mencionar brandy de fruta se hace referencia a que es un brandy saborizado con fruta y además edulcorado. Esto quiere decir que es un licor a base de brandy que fue saborizado con una fruta. Entonces, un brandy de melocotón no es más que un licor saborizado con melocotón, donde la parte alcohólica es aportada por un brandy, ¿sí? Pero si dice aguardiente de melocotón, es diferente. Quiere decir que es el melocotón el que está aportando la parte alcohólica y no ha sido edulcorado. También en algunos licores, cuando se utiliza alcohol etílico de origen agrícola, podemos encontrar la palabra brandy en la presentación de estos licores elaborados en la Comunidad Europea, como por ejemplo Plum Brandy o brandy de ciruela, Orange Brandy o brandy de naranja, Apricot Brandy o brandy de albaricoque y Cherry Brandy o brandy de cereza. Ahora, para entender mejor qué es el brandy a ciencia cierta, vamos por algo de historia. Se podría decir que el brandy más famoso del mundo es el cognac de Francia, pero no fue el primero. En este país, el cultivo de la uva en la región de Charente, que cobija a Cognac, se remonta hasta el siglo III, cuando los romanos introdujeron la vid, los celtas introdujeron los barriles y los árabes introducen las alquitaras y la destilación. Y del choque de estas tres culturas nacería lo que más adelante sería el armagnac, cuyo nombre proviene de una pequeña región invadida por los vascones que en el siglo VI se asentaron en Gascuña. El nombre de Herman, un caballero del primer ducado de Gascuña, se latinizaría a Arminius. La lengua local convertiría este nombre en Armagnac. La casa de Armagnac fue una familia poderosa del siglo IX, descendientes de los primeros duques de Gascuña. Las pruebas de las primeras producciones de un aguardiente de vino se remontan hasta el siglo XV, tiempo en el que el consumo de una misteriosa agua de fuego ya era popular en el mercado de Saint-Sever para uso medicinal y místico. Quizá también estaban buscando la vida eterna. La ubicación geográfica de Armagnac más adelante en el siglo XVII favorecería el comercio de vinos con Inglaterra y Holanda por vía fluvial y marítima, pero serían los holandeses quienes comprarían casi todo el vino.
una historia cuenta que en una disputa por el comercio de vino, los bordeleses interceptan todos los convoyes del río Gers para impedir el transporte de vinos hacia los Países Bajos, prohibiendo así el transporte de vino en esa zona. Es así como los comerciantes de Gascuña se les ocurre destilar el vino para pasar desapercibido e inocentemente agregarle el agua al llegar a Holanda. También es así como recibe el nombre de las Holandas este cargamento de destilado de vino sin añejar. Como es normal en todos los mercados, hay altibajos en los comercios. Así que estas holandas destiladas eran almacenadas en barricas por algún tiempo mientras llegaban buenas temporadas. En ese tiempo la madera iría aportando color y suavizando el aguardiente. Desde entonces, los holandeses se aficionan a este vino quemado y lo llaman en su idioma como Verbrandewijn. Por su parte, los ingleses lo llaman simplemente brandy, por razones eufónicas o simplemente dificultades para pronunciar correctamente el neerlandés. Los brandys de Armagnac y de Cognac serían fuertes competidores. Algunos comerciantes preferían los brandys de Armagnac, otros preferían los brandys de Cognac. Con el tiempo, al momento de comerciar con estos dos brandys de estas dos zonas diferentes, simplemente se les llamaba por su origen, o Armagnac y Cognac, y se daba por hecho de que eran aguardientes de uva, obviamente con sus diferencias notables. Ahora vamos para España, otro de los protagonistas en esta historia añeja. Como todo lo que es bueno se replica, entre el siglo XVI y XVII, el comercio de este brandy se esparciría por todo el Mediterráneo. En España empezarán a aprovechar los vinos flojos para la producción de un aguardiente que se usaría principalmente para la fortificación de los vinos que serían enviados al norte de Europa. Esto para que aguantaran el viaje. Un segundo producto de comercio eran las holandas jerezanas, que poco a poco fue ganando terreno en ese mercado tan competitivo de los brandys europeos. Pero no es hasta el siglo XIX que realmente sería popular. Aparece en escena don Pedro Domecq Lustau, de raíces francesas, quien viajaría entre España, Francia e Inglaterra. A él se le encargarían 500 barricas de holandas hacia finales de la década de 1860. Antes de hacer este envío, el encargo no se pagó, por lo que esas 500 barricas de holandas se almacenaron y se olvidaron por unos 5 años en sus bodegas. El estar tanto tiempo en estos barriles que antes contuvieron Jerez le transfirió a las holandas un color ámbar dorado que llamó la atención del jefe de alambiques de Domecq, quien también descubrió un aroma diferente. Es así como nace el primer brandy de Jerez de la Frontera en 1874, también en un intento por rescatar algo de dinero, pues para inicios de 1870 los vinos escaseaban para fabricar holandas. Pues la filoxera entre 1868 y 1920 aproximadamente atacó los viñedos europeos, reduciendo la producción fuertemente, lo que golpeó duro el comercio de los aguardientes de vino. Bueno, ¿y qué pasa con la filoxera? Muchos hablan de esto, pero nadie lo explica. Pues resulta que a mediados del siglo XIX el comercio de vinos, brandys y otros productos había crecido mucho con Estados Unidos, por lo que iban y venían embarcaciones con intercambio de materias primas, de personas y por supuesto la filoxera, que es un bicho que se alimenta de la planta de la vid y por ahora es el único alimento que se le conoce. Según los registros, este bicho entra por los puertos comerciales de Burdeos en 1868 y posteriormente se esparce hasta Oporto, Málaga, Denia, Navarra, Cataluña en España en 1878. Durante 10 años la filoxera fue casi incontrolable. Se esparció por casi toda Europa y casi arrasa con todos los viñedos.
Paradójicamente, la solución vino de América, de donde llegó inicialmente la plaga. Esto consistió en injertar sobre las plantas americanas que no eran atacadas las vides europeas, ya que la filoxera ataca principalmente las raíces, le causa a la planta el pudrimiento y posteriormente la muerte. Esta práctica de injertos todavía se realiza en las vides europeas. Por el fuerte golpe que le dio la filoxera a todos los viñedos en Europa, países como Francia y España empiezan a desarrollar estrategias comerciales para superar la crisis económica y darle prestigio a sus productos, pues el mercado de las bebidas destiladas estaba siendo ganado por los whiskies y las gin. Así es como nacen las denominaciones de origen más conocidas de estos brandies y de otros vinos. En 1909, aprovechando las replantaciones posterior a la filoxera en Francia, se delimitan las zonas de producción de aguardientes como la de Cognac y Armagnac. Pero la denominación de origen se le da primero al Cognac en 1919 y en 1936 se define la apelación de origen controlada del Armagnac, junto con las condiciones que deben cumplir en la producción para poder etiquetarse así. Más adelante, en España, en abril de 1976, se aprueba la denominación de origen Penedès, usada en brandies de esta zona, precedida por la fundación del Consejo Regulador en 1960, que desde entonces se encarga de controlar la producción de vino calificado en esta denominación de origen. En 1989 nace el primer consejo regulador de un espirituoso o de una bebida espirituosa en España, y estos velarán por el correcto cumplimiento de las normas que rigen la denominación de origen brandy de Jerez. Y básicamente esa es la historia del brandy. Ahora les voy a hablar de tres estilos de brandys que para mí son los más conocidos, que serían el Armagnac, el Cognac y el brandy de Jerez de la Frontera. Empecemos con el Armagnac. El Armagnac es un aguardiente de vino que se elabora en las zonas como la de Basse-Armagnac, Haut-Armagnac, Armagnac-Teneriffe y Blanche-Armagnac. Además, en las etiquetas debe de especificarse de qué terruño proviene ese vino con el que se elaboró ese Armagnac. Y debe ser destilado en el alambique de Armagnac, patentado en 1818, a partir de vinos de las variedades como Ugni Blanc, Fol Blanc, Colombard y Baco Blanc. Además que en las etiquetas van a tener unas indicaciones de edad que se pueden indicar de la siguiente manera. 3 estrellas, que significan 2 años de envejecimiento en barriles. BSOP o Very Superior Old Pale, que significan 5 años de envejecimiento en barricas. XO, con más de 6 años de envejecimiento en barricas. Hors d'âge o fuera de edad, que son las mezclas de aguardientes añejados donde el más joven tiene 10 años. Las edades más comunes son de 15, 20 e incluso 30 años o más. Cuando la edad del Armagnac sobrepasa lo convencional, se suele poner en la etiqueta el año de cosecha de ese vino que fue usado para la destilación. Bien, ahora vamos a hablar de Cognac. ¿Qué es el Cognac? No es más que un brandy que solo se puede elaborar en una región francesa del mismo nombre, en Cognac. Y su región está delimitada por 6 zonas, que son Grand Champagne, Petit Champagne, Borderies, Fombois, Bombois y Vosges-Ordinaire. Esto quiere decir que cada vez que estas menciones salen en la etiqueta, los aguardientes que se usaron para hacer ese Cognac vienen 100% de estas zonas y siempre ha de venir acompañado de un AOC o apelación de origen controlada. Cuando se etiqueta como Fine Champagne AOC, designa un Cognac cuyo ensamblaje solo contiene aguardientes de Grand y Petit Champagne, con un mínimo del 50% de aguardientes de Grand Champagne.
Los aspectos más importantes de esta denominación de origen son los siguientes. El uso de unas cepas específicas como la Ugnin Blanc, la Folle Blanche y la Colombard. Debe también pasar por doble destilación en alambique de Charente, también conocido como pot still. El envejecimiento debe tener al menos 2 años dentro de la región en barriles de roble francés, los cuales no debieron contener otro espíritu diferente al coñac. Claramente, entre más años pasen de envejecimiento, este coñac va a tener más color y una distinción adicional en la etiqueta. Esas distinciones son BS o Very Special o también 3 estrellas, que significa 2 años de envejecimiento en barrica. BSOP o Very Superior Old Pale son coñacs cuyos aguardientes más jóvenes tienen al menos 4 años en barrica, pero pueden tener mezclas de aguardientes más antiguos. Por último está el Napoleón, el XO o el Hors d'Âge, que son coñacs cuyos aguardientes más jóvenes tienen mínimo 6 años de envejecimiento en barricas, pero pueden tener mezclas de aguardientes mucho más antiguos. Por último, les voy a hablar de las distinciones que existen para el brandy de Jerez de la Frontera en España, los cuales son 3. Brandy de Jerez Solera, brandy de Jerez Solera Reserva y brandy de Jerez Solera Gran Reserva. Para el brandy de Jerez Solera es el brandy envejecido por el sistema de criaderas y soleras con un tiempo de envejecimiento superior a 6 meses. Para el brandy de Jerez Solera Reserva es el brandy envejecido por el sistema de criaderas y soleras con un tiempo de envejecimiento superior a 1 año. Para el brandy de Jerez Solera Gran Reserva es el brandy envejecido por el sistema de criaderas y soleras de mayor tiempo de envejecimiento, aunque la norma exige un promedio mínimo de 3 años. Y bueno, hasta ahí todo lo que tengo para compartirles sobre el brandy. Déjame en los comentarios si alguna vez has probado un coñac, un armagnac o un brandy de Jerez. En fin, no te olvides que pronto voy a subir el video sobre pisco, así que suscríbete para que no te lo pierdas. Y eso es todo. Muchas gracias por ver. Adiós.